Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo de su amigo del canal ElectroSotoX, un canal dedicado a la parte electrónica aplicada. Hoy en este video les quiero compartir una información que tal vez le pueda ser de mucha utilidad, en particular en aquellas personas que están iniciando el tema de la reparación, les gusta el tema de la electrónica y de saber cómo funcionan ciertos aparatos y cómo poderlos reparar. Por ejemplo, ya sea un equipo portátil, una tablet, un monitor, un televisor, un teléfono celular o cualquier otro aparato que tenga la curiosidad de saber cómo funciona y cómo poder corregir ciertas fallas cuando lo tengan en la mano, lo tengan presente. ¿De qué se trata? Pues esa información que les voy a compartir hoy realmente es un temario el cual pues he diseñado, he creado unos puntos que sé que les pueden ser de mucha utilidad. Y ahora que tenemos el problema del COVID-19, que tenemos que quedarnos en casa, y que les aconsejo pues que todo el mundo o todos los que estamos en cuarentena nos quedemos en casa para que juntos podamos salir victoriosos de esto y simplemente esto que en la historia del planeta. Entonces, aprovechando que estamos en casa, pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estudiar un poco, les voy a compartir este temario, yo sé que les va a servir mucho y sé que cuando terminemos esto del COVID-19 y de quedarnos en casa, pues hemos aprovechado el tiempo en lo máximo. Entonces, ¿para qué me va a servir este temario? Este temario realmente les va a servir para mejorar esas habilidades a la hora de entrar a reparar, ya sea estos aparatos como un equipo portátil o cualquier otro aparato. ¿Por qué he querido compartir esta información o por qué he hecho este temario? Porque en muchos casos he visto que en los comentarios que me dejan en los videos o en un WhatsApp, que el número de WhatsApp que he dejado para realmente pues para referente a los cursos, pues me dejan también mensajes de que tengo un problema con un equipo portátil y que me gustaría que me ayudaras. Entonces normalmente pues yo trato de orientarlos o asesorarlos, pero a veces veo que la asesoría se queda muy limitada. ¿Limitada en qué forma? Que a veces yo quiero dar un concepto o les quiero comentar cómo hacerlo en cierta forma, pero la otra persona no tiene los conceptos básicos, o a veces le pregunto, ¿sabes algo de electrónica? ¿Sabes manejar el multímetro? Entonces me ha pasado que la respuesta es casi no sé, muy poco, me gustaría, quiero profundizar. Entonces cuando pasan estas cosas, pues la comunicación en cierta forma se pierde, es como si yo estuviera hablando en el otro idioma de la otra persona, entonces no vamos a entendernos en sí, o no, la orientación a la asesoría no va a ser la mejor, la óptima. Entonces por eso he querido hacer este temario y espero pues que lo aprovechen cada una de las personas que les gusta este tema y que a veces me preguntan y yo con mucho gusto les contesto, tratando de siempre orientarlos un poquito mejor. Entonces espero que lo aprovechen y si estás empezando pues que lo tengas en cuenta. Antes de empezar el video quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Ya son más de 72,000 personas que se han suscrito y creo que siempre me dejan unos buenos mensajes. La verdad que los mensajes malos son muy pocos y yo la verdad no soy una persona que me gusta estar en conflictos, en peleas, en decir groserías. Normalmente pues yo lo acepto y me ha pasado que a veces personas que digo ¿por qué contestaste esto y todo eso? Y a veces resulta que estuvieron un mal día y pues tenían que descargarse con alguien. Bueno, a veces pasa, ¿no? A veces pasa. Entonces vamos a empezar. ¿De qué se trata? El temario que les voy a mostrar aquí, voy a mostrarles acá, es para que ustedes vean. Vamos a ver aquí. Voy a quitar esta ventana. Antes de empezar el temario voy a mostrarles algo y es referente a esto. Normalmente cuando vamos a trabajar equipos portátiles y a veces se dificulta un poquito el tema de cómo entrar a repararlos y queremos de pronto, porque la falla es más complicada, a veces nos vamos a los esquemáticos y es normal porque pues el esquemático nos representa los componentes que tienen, como funcionamiento y cómo posiblemente es el movimiento de la corriente aquí y nos puede indicar un poquito más. Pero a veces resulta también que en un esquemático vemos muchos componentes, vemos muchas líneas por aquí y por allá, componentes uno del otro, y a veces cuando se está iniciando, y más si está iniciando y no se tiene los conceptos básicos, pues se complica un poco más saber qué significa esto, qué significa lo otro, qué componente es esto, por qué tiene esa letra, para la corriente por qué fluye de aquí para allá, todo este tema. Entonces a veces se complica más, aunque uno desee transmitirle la mejor información y que la entiendan, pues si no tiene los conocimientos básicos es muy difícil, es muy complicado y se pierde un poquito más de tiempo. Entonces por eso hoy les voy a mostrar un temario que tal vez les pueda servir para entender más adelante cómo es que funciona esto, por lo menos cuando vean esta imagen de un esquemático sepan por lo menos qué componente es o a qué se trata. No quiere decir que lo vamos a estudiar ya mismo, simplemente esa es la tarea de cada uno de ustedes,
que lo hagan en casa y para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces aquí yo tengo un archivo de Word y simplemente voy a mostrarles acá en el archivo de Word de qué se trata el temario. Entonces yo le he colocado aquí temario de estudio, simplemente pues ese título que le he dado para iniciarlo, pues se llama programa de estudio. ¿Y qué va a ser el programa de estudio? Entonces el programa de estudio, lo que van a ver, si ven en el punto 1, es fundamentos básicos de electricidad, es lo importante, que es la corriente alterna, o AC, o sea, como aparecen los multímetros, que normalmente vamos a ver que en el multímetro nos aparece esa parte. Vamos a ver aquí, miren aquí iba a colocarles el multímetro. Ustedes ven que eso es una herramienta que yo utilizo bastante, he visto que en muchos videos prácticamente esto no puede faltar, porque sin esto pues no haríamos nada. Entonces vamos a ver que el estudio se basa mucho en estas cositas que vemos acá, en estas unidades que vemos acá, cómo saber qué significan y cómo nos puede servir a la hora de hacer las mediciones. Entonces, los fundamentos básicos de electricidad: corriente alterna, corriente directa o DC, que es el voltio, que es la intensidad de la corriente, que es la resistencia eléctrica, que es la potencia eléctrica, normalmente conocen el vatio, y aquí ven que están las iniciales. Yo le he puesto las iniciales porque es mucho más fácil recordarlas cuando uno está estudiando, que es el voltio con la B, intensidad de la corriente con la identificación con la I, resistencia eléctrica con la R, potencia eléctrica, el vatio con W. Estos fundamentos básicos de electricidad son importantes tenerlos en cuenta. Si no tenemos los fundamentos básicos de electricidad, todo lo que siga aquí para adelante no nos va a servir. Esto es lo principal, y saber cómo en cierta forma utilizar las fórmulas pues, para hacer unos cálculos muy sencillos. Pero lo importante es saber la definición y cómo funciona esto. Esto es lo importante. Ya en el segundo punto es la identificación y funcionamiento de componentes de montaje superficial. En este caso yo le he colocado identificación y funcionamiento de componentes de montaje superficial, o SMD por las siglas como se le conoce. Es porque nosotros cuando vamos a trabajar con tarjetas electrónicas, por ejemplo como estas, vamos a ver que trabajamos con componentes de montaje superficial. No quiere decir que debamos aprender simplemente esto, hay que saber identificarlo. Entonces eso es lo que podemos hacer, es simplemente empezar con las comparaciones de cómo es un diodo de montaje superficial y cómo es un diodo, por ejemplo, de orificios pasantes, que son los grandes, que aquí no ven, sino las fuentes conmutadas. Pero hay que tenerlo muy en cuenta. En este caso pues profundizamos un poquito más en las de montaje superficial, cómo vienen, cómo identificarlos, con qué letra vienen. Por eso yo le he colocado aquí, si alcanzan a ver, dice en la página, dice fusible, entonces aparece con F, pues que normalmente lo identificamos con la letra F aquí en la tarjeta. Si hubiera un fusible por aquí, fácilmente aquí dice F. Luego que es un resistor o una resistencia, con R. Luego que es un capacitor, que está con la letra C. En ese caso si es un capacitor con polaridad o sin polaridad, es decir, si es un capacitor cerámico, si vamos a ver si tiene cerámico, como estos de color café, si es cerámico, o si es con polaridad, en este caso pues si es un electrolítico. Van a ver que pues uno tiene polaridad, el otro no, entonces hay que tenerlos en cuenta. O si es de tántalo o tantalio, como se le conoce, que vamos a ver por acá, que tienen polaridad. El otro componente que vamos a ver son los inductores. En ese caso pues si es una bobina, en ese caso si vamos a empezar a trabajar con bobinas como estas, que tienen un núcleo de ferrita y que la han visto en la fuente 60 down, claro, las vamos a ver. O simplemente o es una bobina o es un transformador, en ese caso pues de una fuente conmutada. O vamos a ver que si es una bobina, vamos a ver que aquí vemos internamente, esto tiene una bobina y la identificamos con la letra L, ¿ya? Aquí dice TL, en este caso sería L, pero vamos a ver que dependiendo de la etapa pues vamos a ver que viene, dice PL, cuando etapas de poder dice PL, si es una resistencia PR, dependiendo de la etapa de por que esté. Entonces vamos a ver que los inductores, está la bobina transformador, ya sea que el núcleo sea de hierro o de ferrita. En ese caso de hierro pues son esos transformadores grandotes pesados que veíamos. Los diodos, pues vamos a ver, vamos a estudiar un poquito el diodo rectificador para la fuente lineal, que es el que hemos visto en las fuentes lineales, esos transformadores o esos adaptadores grandes pesados. El transistor Zener, el diodo Shorty, que es para manejar para fuentes de alta frecuencia, o vamos a hablar de alta frecuencia, ese diodo es especial. O un diodo LED, que es el emisor de luz que vamos a ver en los pilotos de los
equipos portátiles. Entonces van a ver que poco a poco uno va viendo todos esos temarios. Los transistores, vamos a ver transistor BJT, que se identifica con la letra Q, ya sea NPN o PNP, que lo vamos a ver por acá, claro, los vamos a ver, esos transistores los vamos a ver pequeñitos por acá, con la letra Q, aparecen por acá letra Q. Ya en otro video le expliqué si había que medir para ver si era un MOSFET o era un BJT, o de que si es NPN o PNP. Vamos a ver también el transistor MOSFET, es decir, que también se identifica con la letra Q, que lo vamos a encontrar en el MOSFET o lo vamos a encontrar en estos encapsulados que yo les mostré en otro video, que es Q. Entonces puede aparecer así como este, puede aparecer como este con este encapsulado, vean aquí. Entonces si ya hay que mirar si es de canal N o canal P, pues para saber si vamos a reemplazarlo dependiendo como sea. O vamos a estudiar también lo que es el autoacoplador, es decir, que lo vamos a ver, eso lo vemos mucho en la fuente conmutada, una fuente de un adaptador de corriente, lo vamos a ver. Entonces es importante conocer cómo es su funcionamiento y pues lo vamos a encontrar con la letra U normalmente. Y vamos a ver el oscilador de cristal. El oscilador de cristal pues es el que conocemos como el cristal, que lo podemos encontrar en las tarjetas. Vamos a ver por aquí, normalmente encontramos esos cristales en las tarjetas. Aquí vemos uno y está con la letra Y y aparece aquí. Ese es el cristal. Y vamos a ver cómo funciona un circuito integrado, qué señales, o un chip, qué señales importantes tener en cuenta, que es BDD, BCC, BSS, GND, RC, SDATA, SCLOC, que es el firmware en un chip, o para qué sirve eso del firmware, porque normalmente lo han escuchado mucho en el tema de las tablets, muchos videos que hice de tablets, entonces van a ver de qué se trata eso, pero hay que estudiarlo porque es importante. ¿Qué sigue en el tercer punto? Electrónica digital, que es las compuertas lógicas, amplificadores operacionales, el divisor resistivo o divisor de tensión, resistor pull down, resistor pull up, alto bajo. Pues van a ver que cuando trabajamos con electrónica digital estamos trabajando con altos bajos, unos encendidos, apagados, que es normalmente lo que trabajamos mucho, o condicionamientos cuando tenemos una señal o la otra, pues que nos producen en las compuertas lógicas. La lógica, entonces ¿qué vamos más sería ahí en el temario? Pues vamos a ver ya para finalizar aquí. Aquí no alcanzan a ver el otro punto, que es el cuarto punto, que son lo que son la fuente lineal, es decir, si estamos hablando convertidores de AC/DC, es decir, una fuente lineal, como la podemos encontrar en un transformador sencillo o fuente lineal que convierte la corriente alterna a corriente directa. La fuente conmutada, que vamos a ver que corriente la corriente alterna a directa, lógicamente que internamente pues vamos a ver que AC/DC, bueno, hay una conversión, pero al final necesitamos convertir de AC a DC. El regulador LDO, que es un regulador de bajo entrega de corriente, que es un convertidor DC-DC, que es el que normalmente hemos visto en estas tarjetas que encontramos en los puertos USB, para administrar lo que es la parte de la corriente, para administrar lo que es la salida de corriente, por ejemplo en un puerto USB. El boost converter o step down, que son las fuentes reductoras DC-DC, que la hemos visto bastantes. Vamos a ver que hemos visto aquí es una fuente step down, aquí hay una, aquí hay otra fuente step down que la identificamos por las bobinas, y boost converter step up, que es de subida, es decir, para aquellas circuitos necesitamos poder trabajar con una corriente mayor a la que de pronto nos está en la entrada. Entonces van a ver que todo eso está aquí, miren, aquí todo está aquí. Porque estos puntos importantes, una vez que ya tengamos estos puntos, o que sepamos cómo funcionan más o menos esos componentes, pues va a ser mucho más fácil cuando empecemos a entrar a hacer mediciones acá. Cuando ustedes me vean midiendo aquí, pues van a ver qué es lo que estoy midiendo, o cómo es ese componente, o qué es lo que hace. Entonces, importante tener en cuenta este temario para más adelante, cuando cojamos este aparatico, este multímetro, simplemente podamos jugar con él y podamos funcionar aún mejor, o aprender un poquito más. Lógicamente que aquí falta otro temario, ¿no? Aquí falta lo que es la secuencia de encendido, las señales pertinentes, el diagrama por bloques, otras cosas, pero lo importante es empezar. Estos 4 puntos para mí son vitales, y yo sé que de pronto en algunos casos a uno quisiera aprender muy rápido,
pero sé que si lo hacen con juicio y buscan estos temarios en internet mucho sobre esta parte, simplemente es que no necesitan profundizar demasiado, simplemente es cómo se llama el componente, cómo funciona, cómo medirlo en cierta forma. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues va a ser mucho más fácil cuando empecemos a trabajar con una tarjeta como estas. Entonces, simplemente es eso, amigos. Hoy les quería compartir esta información y espero pues que los que les gusta este tema la tengan en consideración y que comiencen a estudiarla desde ya. Empiecen a estudiarla desde ya. Seguramente estos días que estamos en casa, pues nos va a ser de mucho provecho a esta parte. Entonces, espero verlos pronto en un próximo video y gracias por estar siempre atentos a mis videos y estar compartiendo información. No te desanimes, que seguramente vas a mejorar esa habilidad si haces las cosas como deben ser y con paciencia. Bueno, pues espero verlos pronto. Chao, chao, se me cuidan.